Hola a todos y a todas, bienvenidos al curso de Hidráulica 1 del programa de Ingeniería Civil a distancia. Mi nombre es Margarita Hernández, voy a ser la tutora de este curso y en el video de hoy vamos a hablar un poco sobre flujo laminar y flujo turbulento. Antes de abordar el tema principal de este video, quiero que ustedes junto conmigo podamos reflexionar acerca de la pregunta que ustedes ven en pantalla. ¿Por qué las tuberías que transportan agua son circulares? ¿Cuál creen que puede ser la razón o las razones ante tal evento? Bueno, esto se debe a que las tuberías con una sección transversal circular pueden resistir grandes diferencias de presión entre el interior y el exterior del ducto. ¿Listo? Sin que se genere alguna distorsión considerable. Una vez considerando la sección transversal de los ductos que van a transportar agua en las megaobras relacionadas con acueductos y alcantarillados, plantas de tratamiento, entre otras, lo que vamos a hacer a continuación es definir cuál es la velocidad con la que el flujo o el agua va a transportarse en estas mismas tuberías. Para esto vamos a realizar como una especie de corte longitudinal en una sección de tubería o en un tramo de tubería. De esta forma nos vamos a imaginar que ese corte es lo que se representa en esta figura que estoy señalando, indicando que estas dos líneas de la parte superior e inferior representan las paredes del ducto o la tubería. Bueno, ¿y por qué es tan importante señalar lo de las paredes? ¿Qué importancia tienen estas frente al transporte del agua? Bueno, resulta que en las paredes existe una condición antideslizante que causa un esfuerzo cortante y por supuesto fricción a lo largo de estas mismas. Por esta razón y ante su condición de no deslizamiento, el perfil o los vectores de velocidades que describen el perfil de velocidades dentro de la tubería no es uniforme. Y tal como ustedes lo ven en la imagen, ese perfil de velocidades se describe como una parábola. Hay que tener en cuenta que debido al esfuerzo cortante, los vectores de velocidad que se encuentran cerca a las paredes de la tubería, pues tienen un valor de aproximadamente 0. Y por el contrario, la velocidad máxima que se puede encontrar en un perfil de velocidades en una tubería a presión se encuentra en todo el eje central de la tubería. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que destacar de acá? Una vez hayamos comprendido muy bien dónde quedan ubicadas las velocidades mínimas, es decir, cerca a las paredes de la tubería, y la velocidad máxima, es decir, en el eje central, pues aquí es de interés conocer la magnitud y la ubicación de la velocidad media. Ahora hablando sobre la velocidad media del agua en una tubería, debemos comentar lo siguiente. La velocidad promedio de un fluido, en este caso el agua, puede permanecer siendo la misma a lo largo del ducto siempre y cuando esta misma tubería
mantenga un diámetro constante y el fluido que se está transportando sea incomprensible. ¿Listo? ¿Pero qué significa esto? El flujo puede ser incomprensible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el tramo de tubería. Por lo tanto, el volumen de todas las porciones del fluido permanece inalterado sobre el curso de su movimiento. Tengamos en cuenta algo, ¿listo? Si estamos transportando agua, ¿qué podría causar un cambio sustancial en el valor de la densidad de esta misma? Si ustedes recuerdan las propiedades del fluido, uno de los factores que pueden llegar a causar este cambio puede ser la temperatura ambiente, que a su vez puede afectar la temperatura del agua. Ahora bien, en el momento en que el agua comience a circular por una tubería, este perfil de velocidades parabólico no se desarrolla de manera inmediata. Entonces, dentro de un mismo tramo de tubería pueden llegar a presentarse diferentes perfiles de velocidad hasta que se desarrolla completamente. ¿Cuándo sabemos que se desarrolla completamente el perfil de velocidades? Básicamente cuando tenemos una única velocidad máxima. ¿Listo? De ahí es donde esta imagen puede llegar a resaltar qué pasaría cuando el agua inicia su recorrido por un tramo de tubería, donde si ustedes ven el perfil no está completamente desarrollado porque hay vectores de velocidad que todavía mantienen un valor constante de velocidad, pero a una distancia determinada, ya cuando el fluido está totalmente desarrollado, ya el perfil es como se presentó en la anterior diapositiva. Ahora bien, teniendo en cuenta que pueden haber diferentes perfiles de velocidad, aún así podríamos decir que la velocidad promedio puede llegar a cambiar a lo largo del conducto, así mantengamos el diámetro constante y la temperatura del ambiente no haya cambiado. Pues no cambia, la velocidad promedio se mantiene. ¿Y por qué sucede esto? Básicamente esto lo explica el principio de conservación de masa o la ecuación de continuidad. Pero ¿qué ocurre en los sistemas de tuberías a presión que están compuestos por tuberías de diferentes tamaños? Bueno, para conductos con diámetro variable, la variación de masa con respecto a la variación del tiempo todavía sigue siendo igual a cero, ¿listo? Debido a la ley de conservación de masa. Pero aquí la velocidad media o promedio del flujo de agua cambia. En este caso, vemos que este tramo de tubería hay una unión de dos tuberías con diferente tamaño, donde el diámetro de la tubería 1 es mayor al diámetro de la tubería 2. Como la intención es circular el mismo caudal independientemente del tamaño de la tubería, entonces quien va a compensar eso en la ecuación de continuidad es la velocidad. ¿Listo? Para un diámetro 1 diferente a diámetro 2, existe una velocidad sub 1 diferente a la velocidad en la tubería 2. Bueno, ¿y en dónde se presentará una velocidad del flujo de agua mayor? ¿En la tubería 1 o en la tubería 2?
En este caso, la velocidad será mayor en la tubería 2 porque el diámetro de esta es menor que el diámetro de la tubería 1. Bueno, la solución analítica de la ley de la conservación de masas en tuberías a presión se define matemáticamente con la expresión que ustedes ven en pantalla. ¿Listo? Es una ecuación diferencial. Esta ecuación analítica, también denominada solución exacta, lo que trata de hacer o de representar es, es cómo matemáticamente se puede llegar a proporcionar toda la información sobre el comportamiento de un sistema de conductos a presión y cómo este comportamiento puede describirse a través de cualquier valor de las variables y parámetros que intervienen en estas ecuaciones. Por otro lado, a través de la solución analítica de la ley de conservación de masas, se puede obtener la solución numérica, ¿listo? La cual sería ya la que conocemos como la ecuación de continuidad, que es esta, ¿listo? Donde S puede ser el área de la sección transversal del conducto y V pues es la velocidad. Con esta solución numérica, lo que se intenta expresar es el comportamiento del sistema en función de números que se obtienen resolviendo las ecuaciones que gobiernan y para el cual existen valores concretos para las variables y los parámetros del sistema que estemos resolviendo. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que en la hidráulica de tuberías a presión nosotros podemos tener diferentes tipos de flujo de agua. Generalmente, el flujo se puede clasificar en tres tipos: flujo laminar, flujo turbulento y flujo en transición. En estos momentos no nos vamos a enfocar en el flujo en transición. Lo que vamos a hacer a continuación es establecer las diferencias entre un flujo laminar y un flujo turbulento, debido a que ambos tipos de flujo representan los polos opuestos de la hidráulica básica. Bueno, para flujo laminar se debe establecer que este tipo de flujo puede ser estacionario o no estacionario. ¿A qué hace referencia flujo estacionario? Un flujo estacionario significa que el campo de flujo es el mismo en cualquier tiempo. Un flujo laminar puede ocurrir en una sola dimensión. Adicionalmente, el flujo laminar suele tener un comportamiento predecible. También el flujo laminar se caracteriza por tener una solución analítica. Y finalmente, el flujo laminar se caracteriza principalmente porque este suele ocurrir cuando existen números de Reynolds bajos. Aquí quiero abrir un paréntesis porque para poder entender cómo uno puede identificar qué tipo de flujo está presentándose en mi sistema de tuberías, aquí es necesario comprender y aplicar la ecuación de número de Reynolds. Para poder entender un poco más sobre a qué hace referencia esa ecuación de número de Reynolds, los invito a que puedan ver y revisar
el material de estudio y el material de apoyo del curso. Por otro lado, el flujo turbulento se caracteriza por lo siguiente. Un flujo turbulento no siempre es estacionario. Esto quiere decir que siempre hay movimiento aleatorio, rotatorio, como si se tratara de remolinos. Este flujo turbulento puede presentarse en 2 o 3 dimensiones. Adicionalmente, se caracteriza por tener un comportamiento caótico, por lo cual hace muy difícil predecir su comportamiento. Por otro lado, no tiene solución analítica. Y por último, contrario a lo que ocurre con el flujo laminar, el flujo turbulento se presenta cuando el número de Reynolds es muy grande. En una tubería de cualquier diámetro, el tipo de flujo que puede presentarse puede ser laminar o turbulento. Esto depende de varios factores, algunas características propias del fluido, la sección transversal o tamaño de la tubería y la velocidad del flujo. Es decir, esta última está muy relacionada con las condiciones hidráulicas del sistema. Ahora bien, yo les hablaba anteriormente de que en un principio el flujo comenzaba su movimiento o su trayecto teniendo un perfil de velocidades como el que se describe acá, donde todos los vectores de velocidades tienen el mismo valor, pero a medida que va pasando el tiempo y el flujo va recorriendo distancia, pues debido al esfuerzo cortante que genera la pared con el fluido, pues van a haber algunas pérdidas de energía en este mismo. Por lo tanto, el perfil de velocidades va a cambiar de esto a este aspecto, como lo habíamos hablado anteriormente, donde se describirá un perfil de velocidades tipo parabólico. ¿Listo? Este perfil se desarrollará a lo largo de cualquier tramo de tubería y esa distancia en la que se demora en desarrollarse se conoce como longitud de mezcla. Ahora bien, teniendo en cuenta que para cualquier tipo de flujo, al final se va a desarrollar un perfil de velocidades parabólico y que nosotros ya identificamos dónde ocurre la velocidad máxima, que es en el eje central, entonces es posible calcular la velocidad promedio del flujo teniendo en cuenta que esa velocidad promedio es igual a un medio de la velocidad máxima. O por el contrario, la velocidad máxima se puede definir como 2 veces la velocidad promedio o la velocidad media del flujo. Esto en donde solamente cuando ocurre flujo laminar. Ahora bien, si se tratara de otro tipo de flujo, no sería conveniente utilizar esta ecuación para evaluar o calcular la velocidad promedio. En ese caso, si tuviera un sistema de tuberías donde se me está presentando un flujo en transición o un flujo turbulento, lo más conveniente es utilizar algún tipo de dispositivo, puede ser un caudalímetro, para poder identificar el caudal que está circulando por mi tubería.
y teniendo en cuenta o conociendo previamente el diámetro de la sección transversal de la tubería, puedo utilizar la ecuación de continuidad y calcular la velocidad promedio. Asimismo, solamente en flujo laminar yo podría calcular el vector de velocidad a cualquier distancia con respecto al eje central de la tubería. ¿Cómo lo podría hacer? Teniendo en cuenta esta ecuación, donde el valor del vector de velocidad va a depender de la velocidad promedio y de dos variables más que me indican primero esta R mayúscula, que sería el radio de la tubería, y R minúscula, que sería la distancia con respecto al eje central del vector de velocidad al cual yo quisiera calcular su magnitud. Para poder establecer las condiciones y los principios que gobiernan el flujo en tuberías bajo régimen de flujo laminar, se deben tener en cuenta dos principios. El primero es que en este tipo de flujo, las fuerzas viscosas priman sobre las fuerzas inerciales. Aquí debo abrir otro paréntesis. Les pido por favor que revisen el material de apoyo, especialmente la primera infografía, donde podrán conocer a qué hacen referencias las fuerzas viscosas y las fuerzas inerciales. Y como segundo principio que cumple el flujo laminar es que en este se cumple la ecuación de Newton para fluidos viscosos. Como les comentaba anteriormente, entre las paredes de la tubería y el flujo de agua puede existir un esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante se define como la viscosidad por la diferencia de velocidad sobre la diferencia de distancia transversal. ¿Listo? Aquí, en este concepto de esfuerzo cortante, juega un papel fundamental la propiedad de la viscosidad en fluidos. En este caso, en hidráulica básica, podemos definir que el valor de la viscosidad puede llegar a ser igual a cero cuando estamos hablando de fluidos ideales. También este valor de viscosidad puede ser un valor diferente de cero, pero muy cercano a este. Eso solo ocurre cuando estamos hablando de un sólido. Sin embargo, en este curso vamos a trabajar con fluidos reales, por lo cual el valor de la viscosidad será un valor finito mayor a cero. Bueno, pero ¿qué es la viscosidad? ¿Cuál es la causa de su presencia en los líquidos? La viscosidad es aquella propiedad de un fluido de la cual ofrece resistencia al corte. Principalmente la causa de su presencia en los fluidos es para representar la resistencia interna de un fluido al movimiento o a la fluidez. La turbulencia de un fluido depende de la viscosidad de este mismo y esta a su vez depende de la temperatura ambiente. Como se sabe,
la viscosidad, por ejemplo, del agua, decrece con la temperatura. En hidráulica de tuberías a presión podemos manejar dos tipos de viscosidades, la viscosidad cinemática o la viscosidad dinámica. Ambos conceptos indican lo mismo, pero se representan en diferentes unidades. Generalmente, la viscosidad cinemática es la más utilizada a la hora de realizar cálculos de diseño o modelación hidráulica. Y podemos obtener la viscosidad cinemática como una relación entre la viscosidad dinámica sobre la densidad del fluido. Como les comentaba anteriormente, el flujo laminar está gobernado por la ley o la ecuación de Newton para flujos viscosos, como se representa en esta ecuación. Esta ecuación también la podemos representar de esta manera, donde se relaciona la tensión cortante o el esfuerzo cortante es igual al valor de la viscosidad por el gradiente de velocidades, donde ese gradiente de velocidades es la relación entre el diferencial de velocidades sobre el diferencial de alturas transversales. Ahora bien, ¿por qué hablamos de viscosidad en flujos laminares? Una de las principales razones que se tiene para incluir la viscosidad en el análisis de flujos laminares es que la acción de esta variable, es decir, de la viscosidad, amortigua cualquier tendencia del flujo a la turbulencia. Es decir, entre más viscoso sea un fluido, más capacidades tiene éste de comportarse como un fluido laminar. Y para terminar esta explicación, quiero resaltar que generalmente los sistemas de tuberías a presión que transportan flujos muy viscosos, tipo los hidrocarburos, generalmente se analizan como flujos laminares. Mientras que el agua, por ejemplo, se analiza como si se tratase de un flujo en transición o un flujo turbulento. Las ecuaciones que controlan el flujo laminar fueron desarrolladas por dos investigadores de forma simultánea e independiente. Uno de ellos fue un ingeniero alemán, Hagen, quien trabajó con tubos de cobre y encontró que la pérdida de energía era proporcional al caudal que pasaba por la tubería y a su vez era inversamente proporcional a la cuarta potencia del diámetro de esta misma. Es a partir de esta figura que vemos en pantalla que se definió la ecuación que gobierna el comportamiento de un flujo laminar. Esta ecuación se conoce como la ecuación de Hagen y Puzzol. En su forma original no es muy útil, la cual es esta, por lo cual es más usada otra forma que se obtiene a través del siguiente análisis. La velocidad en un flujo laminar generalmente se obtiene como si fuera igual a esa velocidad que ocurre en el eje central de la tubería, por lo cual R minúscula puede ser igual a 0 y la ecuación o la aproximación válida para esta ecuación para un flujo uniforme, un flujo permanente, unidimensional, sería como se presenta en esta segunda ecuación. Dado que el diseño de tuberías o en el diseño de tuberías no es usual trabajar con el radio de las tuberías,
sino con el diámetro, entonces esta ecuación puede convertirse en esta última que vemos aquí. Esta ecuación es la forma más usual de la ecuación de Hagen y Puzzol. La diferencia de presión piezométrica puede ser reemplazada por la diferencia en cabeza o en carga piezométrica. La diferencia entre carga piezométrica se puede definir como delta H, que significa la caída de la línea del gradiente hidráulico entre los puntos 1 y 2, con lo cual se obtiene la siguiente expresión, esta que vemos acá. Ahora bien, de acuerdo con la definición de pendiente de fricción, podemos encontrar que la relación entre la caída de presión, es decir, el delta de H, y la longitud del tramo de tubería que estemos analizando sería igual a la pendiente de fricción. Teniendo en cuenta eso, podemos reemplazar de esta ecuación, el delta de H y finalmente obtendremos esta ecuación que está encerrada en el cuadro o recuadro rojo. Es común utilizar esta ecuación o esta en ejercicios prácticos donde se intente dimensionar el tamaño de la tubería. Generalmente uno puede conocer mediante algunos dispositivos cuánto es la diferencia de presión entre dos puntos a lo largo de un tramo de tubería, conocer, por supuesto, el líquido o el fluido que se va a transportar, por lo tanto conocemos su densidad y su viscosidad y también conoceremos como dato de entrada el caudal. ¿A qué hace referencia dimensionar la tubería? A encontrar el diámetro de esta misma. ¿Listo? Entonces, lo que generalmente se hace es despejar de esta ecuación o de esta el diámetro y utilizar todos estos datos de entrada que les mencionaba para poder calcular el diámetro. También hay que tener en cuenta que el caudal aquí lo podríamos definir como velocidad sobre área. Entonces, en caso de que no se tenga un caudal, pero sí por algún tipo de normatividad se regule cuánto debe ser la velocidad que debe transportarse en una tubería, pues ahí lo podemos también, podemos definir esta velocidad y dejar el área expresada en términos de diámetro para poder hacer un despeje sencillo y calcular el diámetro. Otro resultado interesante que puede ser calculado mediante la ecuación de Hagen y Puzzol es la magnitud de la velocidad máxima y la velocidad promedio en una tubería bajo condiciones de flujo laminar. Entonces, vamos a mirar esta primera ecuación donde la velocidad máxima se puede representar, por supuesto, en el centro de la tubería, es decir, cuando R es igual a 0. Entonces, teniendo en cuenta esta primera ecuación, la velocidad media se calcula al dividir, por supuesto, el caudal sobre el área transversal de la tubería. ¿Listo? Y teniendo en cuenta que el caudal se define como está descrito en esta ecuación, entonces reemplazamos y aquí colocamos el área de una circunferencia, de una sección circular, que sería pi r cuadrado.
simplificamos esta ecuación y obtenemos, o mediante esta ecuación obtenemos la velocidad promedio. Esta ecuación que ustedes ven acá, vamos a definirla como la ecuación 2. Entonces, tenemos una primera ecuación para calcular la velocidad máxima y una segunda ecuación para calcular la velocidad promedio. Si se comparan las ecuaciones número 1 y la ecuación número 2, se llega a una ecuación que ya habíamos visto anteriormente, que es la velocidad promedio es igual a 1/2 de la velocidad máxima. Ahora bien, para calcular el sitio donde posiblemente queramos colocar un tubo tipo pitot para medir la velocidad media y poder calcular fácilmente el caudal, podríamos utilizar esta ecuación que está acá, donde se relaciona que el radio de la tubería sobre la raíz de 2 puede darme esa distancia con respecto al eje central de la tubería. Esta última ecuación establece que la velocidad media en un flujo laminar se debe medir a una distancia igual a casi el 70% del radio medido desde el centro de la tubería. Bueno, querido estudiante, de antemano agradezco que hayas llegado al final de este video. No olvides que cuentas con material adicional en tu aula virtual para que puedas consultar y puedas afianzar más los conocimientos adquiridos a partir de lo que se habló en este video. Nos vemos pronto.